Hoy conoceremos uno de los temas más sorprendentes de la historia militar, que pone al descubierto un milagro que salvó a los rusos de ser aplastados en batalla, por el más poderoso ejército del siglo XIX que reunió una cantidad exorbitante de soldados nunca antes visto en la época moderna. Se trata de la peor derrota de uno de los mejores estrategas de todos los tiempos, a manos de algo más poderoso que su ejército, lo cual terminó repercutiendo en todo el mundo. Muchos dirán que fue debido a la astucia del famoso mariscal ruso, otros debido a la inmensidad de Rusia, pero esta campaña era una carrera contrarreloj entre Napoleón y el mariscal invierno. El general Kutuzov era viejo pero sabio. Nunca los rusos se podrían comparar con las fuerzas francesas, aún así muchos soldados rusos no se creían que el gran Kutuzov se retiraría de una batalla. Pero él sabía que iba a ganar, por la logística francesa incapaz de alimentar a más de 600.000 franceses y europeos en un terreno infértil. La Gran Armée es el ejército más poderoso de la época, tanto en tecnología militar y en activos. Pero su debilidad fue la logística y la falta de uniformes para invierno, se le suma también el problema de los botones de estaños que llevaban sus chaquetas, que se rompían en el frío, dejando desprotegidos a los franceses. Si quieren conocer a detalle qué fue lo que sucedió, cómo fue que desapareció más del 70% del ejército francés y por qué la ocupación militar de los franceses en Moscú significó una derrota para Napoleón a pesar de que los rusos iban derrota tras derrotas. Quédense y déjenme un like. Campaña rusa de Napoleón Bonaparte. La invasión napoleónica de Rusia, también llamada invasión al Imperio ruso, liderada por Napoleón en 1812, fue un punto de inflexión en el transcurso de las guerras napoleónicas. La campaña redujo a las fuerzas de invasión francesas y aliadas a menos del 20% de su capacidad inicial. El papel de este episodio en la cultura rusa puede apreciarse en la novela Guerra y Paz de 1869 de Tolstói y en la identificación que la Unión Soviética hizo entre esta y la posterior invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, conocida como Operación Barbarroja, del 22 de junio al 5 de diciembre de 1941. Hasta 1941, en Rusia se había conocido a esta invasión como la Guerra Patria. El término ruso Guerra Patria de 1812 la distingue de la Gran Guerra Patria, término aplicado a la guerra en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el fracaso de los acuerdos de Tilsit en 1807 y Erfurt 1808 firmados entre el zar Alejandro I y Napoleón Bonaparte, el emperador francés, al no poder convencer a los rusos de dejar de comerciar con su peor rival, el Reino Unido, rompió las relaciones diplomáticas y empezó a gestar un ambicioso plan para invadir Rusia. En diciembre de 1812, la Grande Armée de Napoleón, que contaba de 600.000 hombres, conformados por franceses y otros europeos, marchaba hacia Rusia. Hasta ese momento, sus tropas habían permanecido invictas. El francés es valiente, pero las prolongadas privaciones y el mal clima le desgastarán y le desanimarán. Nuestro clima y nuestro invierno lucharán de nuestro lado, le había dicho el zar Alejandro al embajador francés Caulaincourt a principios de 1811. Conocido el informe de su embajador, Napoleón se preparó a fondo para afrontar el durísimo invierno ruso. Además, siendo un lector empedernido, había leído la historia de Carlos XII de Voltaire, que describía un invierno ruso tan frío que los pájaros se congelaban en el aire y se desplomaban desde él cielo como si hubiesen sido abatidos a disparos. En junio de 1812, la Grande Armée de Napoleón, formada por 691.500 hombres, el mayor ejército jamás formado en la historia europea hasta ese momento, cruzó el río Niemen en camino a Moscú. Con una fuerza central de asalto de 250.000 soldados bajo el mando personal del emperador, otras dos líneas de frente bajo el mando de Eugène de Beauharnais, con 80.000 hombres, y Jérôme Bonaparte, con 70.000,
Además constaba de 2 cuerpos de ejército separados al mando del mariscal Jack MacDonald, con 32.500 hombres, y Karl Philipp de Schwarzenberg, con 34.000 soldados austriacos. También contaba de una reserva de 225.000 soldados. Además, 80.000 guardias nacionales habían sido reclutados para el servicio militar regular, defendiendo las fronteras del imperio en el Gran Ducado de Varsovia, estado satélite del Imperio francés. Con estas, las fuerzas totales de Napoleón alcanzaban los 771.500 hombres. Este enorme esfuerzo humano agotó de forma sensible al imperio francés, considerando además que 300.000 soldados franceses ya luchaban en España contra las incansables guerrillas y alrededor de 200.000 se encontraban apostados en Alemania e Italia. Se dice que cuando Napoleón cruzó la frontera rusa con su gran armée, iban columnas tras columnas, regimientos tras regimientos, centenares de soldados pasaban por el puente sobre el río Niemen, en la frontera occidental de Rusia. Se les oía hablar en lenguas incomprensibles. Allí habían franceses, austriacos, prusianos, italianos, suizos, gente de Hamburgo y de Brema, holandeses, belgas y españoles. Todos en marcha, vitoreaban al emperador y a la Gran Francia. El entusiasmo y los gritos de «¡Viva el emperador de Francia!» resonaban por todo el horizonte. Napoleón iba montado en su magnífico corcel árabe, observa el cruce del río con su distinguido sombrero de 3 picos y el uniforme abotonado hasta el cuello mismo. Estaba pensativo, recordando la indecisión de unos de sus allegados ante la invasión a Rusia, el general Caulaincourt, quien el día anterior se opuso en una junta militar a la tentativa de atacar a los rusos en su territorio. A lo que Napoleón se voltea hacia la comitiva que tiene detrás y lo señala, expresando: «Usted no es francés. En mi campamento hay rusos». A lo que continuó burlándose, ordenándole que se dejara crecer la barba a lo ruso, se pusiera abrigo y anduviera en alpargatas. Después sobre el cercano bosque salió el sol, como un imponente semicírculo de fuego, a lo que exclamó entusiasmado: «Mírenlo ahí, el sol de Austerlitz», insinuando que esta campaña sería igual de victoriosa y legendaria como la batalla de Austerlitz. Sus tropas marchaban con entusiasmo al redoble de los tambores, desfilaban los uniformes azules, amarillos, verdes, durando 3 días el cruce del río. Según estimaciones más modernas, el ejército ruso se encontraba muy por debajo del número de franceses al principio. Alrededor de 280.000 soldados rusos se desplegaron en la frontera polaca en preparación de la invasión planeada por el zar Alejandro I de Rusia sobre el Gran Ducado de Varsovia, estado satélite de Francia. Estas fuerzas se encontraban divididas en 3 ejércitos principales: el primer ejército del oeste, comandado por el general Mijaíl Barclay de Tolly, de unos 159.800 hombres; el segundo ejército del oeste, del general Piotr Bagration, con unos 62.000, y el tercer ejército del oeste, general Alexandr Tormasov, que contenía unos 58.200 hombres. Existían además 2 fuerzas de reserva, una de 65.000 hombres y otra de 47.000, que apoyaban a estos ejércitos. De este modo, el total de las fuerzas rusas que se oponían a Napoleón era de alrededor de 392.000 hombres. Por otro lado, se había asegurado la paz desde San Petersburgo con Suecia y el Imperio Otomano, lo que permitió liberar a más de 100.000 hombres de estas fronteras. Algunos relatos de la época indican que verstas tras verstas se retiraban los rusos. La versta es una antigua unidad de longitud rusa equivalente a 1.067 metros o 1,06 kilómetros. La invasión comenzó el 24 de junio de 1812. Napoleón había enviado una oferta final de paz a San Petersburgo poco antes del inicio de las operaciones, de la que nunca recibió contestación, por lo que ordenó a su ejército internarse en el Gran Ducado de Varsovia. Al principio, contó con poca o ninguna resistencia, por lo que avanzó con rapidez dentro del territorio enemigo.
Las tropas de Napoleón eran 3 veces más grandes que las de Barclay y Bagration juntos. Con la intención de derrotarlos por separados, los franceses no dejaban a los rusos unir fuerzas, dejándoles como única alternativa huir. Los rusos ofrecieron solo esporádicas resistencias y Barclay de Tolly, el comandante en jefe, rehusaba luchar a pesar de ser presionado por Bagration. Por su experiencia sabía que no podría derrotar al ejército de Napoleón en combate a campo abierto. En numerosas ocasiones intentó establecer una posición defensiva fuerte, pero en cada una de estas ocasiones, el avance francés fue demasiado rápido para finalizar los preparativos y se veía obligado a retirarse una y otra vez. Tiempo después en la ciudad de Smolensk, los ejércitos rusos se unen para hacerles frente al invasor francés, quienes atacaron la ciudad por 2 días seguidos. La batalla fue cruenta, corrían los soldados, rugían los cañones, muchos heridos caían a montones. Las compañías rusas se lanzaban sin previo aviso sobre los franceses. La sangre corría a raudeles. Al amanecer del segundo día, bajo el temible cañoneo enemigo, se incendió Smolensk, volaron millares de chispas. Los edificios se venían al suelo en medio de terribles crujidos. Mientras, numerosas fuerzas llegan en ayuda de los franceses. Barclay de Tolly comprendió que el ejército ruso no podrían detenerlos y por la noche ordena retirada, posicionándose varios kilómetros más allá del Dnieper. En 1812 Kutuzov tenía 67 años de edad, llevaba consigo un palmarés de victorias por toda Europa. 3 veces había resultado herido, 2 veces en la cabeza y una en la mejilla, en una batalla perdió el ojo derecho. Ya deseaba acogerse al retiro, pero su patria lo necesitaba en un último intento por desterrar a sus enemigos franceses y salvar la cultura rusa. Las presiones políticas sobre Barclay para presentar batalla y la resistencia continuada del general a hacerlo, lo que el pueblo veía como un gesto de cabezonería intransigente, terminaron por causar su relevo del cargo de comandante en jefe y fue reemplazado por el presumido y popular Mikhail Kutuzov, el héroe de la famosa novela Guerra y Paz de León Tolstoy. A pesar de la retórica de Kutuzov en sentido contrario, su labor fue continuar la estrategia de Barclay, pues como él contemplaba que el enfrentamiento directo con los franceses en combate abierto supondría el sacrificio inútil de su ejército. Finalmente, consiguió establecer una posición defensiva en Borodino, tras un encontronazo sin resultados en Smolensk del 16 al 18 de agosto. La batalla de Borodino, el 7 de septiembre, fue el día más sangriento de combates de las guerras napoleónicas y se saldó con victoria francesa. El flanco derecho ruso estaba dirigido por Barclay de Tolly y en el izquierdo se encuentran las tropas del príncipe Piotr Bagration. Fue en este último flanco donde se cavaron las famosas flechas o trincheras, con el ángulo dirigido hacia el enemigo, denominadas trincheras de Bagration. Este flanco era el más peligroso y abierto por lo que sería el más atacado por los franceses. Pues efectivamente horas más tardes, Napoleón comenzó el ataque por aquí, deseaba apoderarse de las flechas de Bagration y después lanzarse contra el centro ruso. 130 cañones franceses abrieron fuego, 3 cuerpos de caballería se lanzaron contra las flechas, decenas de regimientos de infantería se mezclaron en un reducido espacio. Ney, Davout y Murat, los 3 mejores mariscales de Francia dirigían personalmente el ataque. Los franceses no conocen el miedo. En lugar de los caídos, nuevos héroes se suman a las filas que atacan las trincheras. Existe una gran anécdota sobre el general Bagration y su heroicidad temeraria. Se dice que Kutuzov le mandaba a sus mensajeros con nuevas órdenes, pero siempre era difícil encontrarlo en medio de la batalla, puesto que el general ruso nunca se quedaba en un solo sitio. Solo existía un mensajero capaz de encontrarlo, al cual los demás mensajeros les pedían que contara su secreto, a lo cual él contestó, pues allá está ese secreto. Y señala al ejército de Bagration, los mensajeros solo ven un ejército como otro cualquiera. Observen con cuidado, les decía. Donde está más reñida la pelea hacia allá deben de ir.
Busquen siempre a Bagration en lo más intenso del combate y no se equivocarán. Después de rechazar 5 veces las embestidas francesas, Bagration es mortalmente herido. El 12 de septiembre de 1812, debido a la gangrena en las heridas, muere en el pueblo de Cima de la gobernación de Vladimir. El zar Nicolás I erigió un monumento en su honor en el mismo lugar donde cae herido. Los restos del general fueron trasladados al campo de batalla. En su honor, el Ejército Rojo nombró Operación Bagration a la misión destinada a sacar a las hordas nazis del territorio soviético. Después de Borodino, Kutuzov es ascendido al grado de mariscal de campo. Al tener el rango más alto del ejército, le correspondía decidir la próxima acción. Veterano con gran experiencia en asuntos de guerra, sabe que desde Smolensk y otras zonas marchan a toda prisa tropas francesas en apoyo de Napoleón. Si daba nuevo combate sería el fin. Así, una vez reunido en consejo militar con sus generales, en una cabaña de la aldea de Fili, ubicada en los alrededores de Moscú, exclama una de sus famosas frases: si perdemos Moscú todavía no habremos perdido Rusia, pero si perdemos el ejército, Moscú y Rusia se perderán. Haciendo uso del poder que me ha concedido su majestad y la patria, ordeno la retirada. Napoleón entró finalmente el 14 de septiembre en una ciudad fantasma, desalojada de habitantes y vaciada de suministros por el gobernador Rostopchín. Conforme a las reglas clásicas de la guerra relativas a la captura de la capital enemiga, aunque en aquel momento San Petersburgo era la capital real de Rusia, Napoleón esperaba que el mismo zar Alejandro I le ofreciera la capitulación en la colina Poklon-Naya, pero muy lejos de esto los comandantes rusos no se rindieron. En lugar de ello, prendieron fuego a Moscú y vaciaron la ciudad entre el 2 y el 6 de septiembre. Moscú, una ciudad constituida principalmente por edificios de madera, se quemó prácticamente por completo, privando de forma efectiva a los franceses de la posibilidad de abrigarse en la ciudad. Se asume que el incendio de Moscú de 1812 fue debido a los sabotajes rusos. Napoleón recopiló todos los almanaques y registros disponibles sobre el invierno ruso, que le informaron de que hasta noviembre no debía esperar temperaturas bajo cero. Los registros de los 20 años anteriores indicaban que el río Moscova no se congelaba hasta mediados de noviembre, y Napoleón confiaba en que eso le proporcionaba tiempo más que suficiente para regresar a Smolensk. El ejército había tardado menos de 3 semanas en llegar desde allí hasta Moscú, contando con los 3 días de Borodino. Napoleón señalaría posteriormente que de haber salido de Moscú 15 días antes podría haber destruido al ejército de Kutuzov acampado cerca de Tarútino, hoy en la óblast de Kaluga. Aunque esto no hubiera dejado en modo alguno a Rusia indefensa, sí la hubiera privado de la única concentración de tropas capaz de enfrentarse a los franceses. Tal vez de haber ocurrido esto, Alejandro se hubiera rendido, pero eso nunca podrá determinarse con exactitud. En este momento, los rusos aumentaron el total de las fuerzas a una cifra récord en 1812 de 904.000 hombres, con tal vez unos 100.000 en los alrededores de Moscú, donde se asentaban los restos del ejército de Kutuzov derrotado en Borodino, ahora parcialmente reforzados. La capacidad rusa de cubrir las bajas en el ejército supuso una ventaja crítica que los llevaría finalmente a la victoria en esta campaña. Pero aquel año el invierno se adelantó. Con el termómetro desplomado hasta los menos 30 grados Celsius el 7 de noviembre y selliscas continuas, la retirada se ralentizó hasta alcanzar un paso de tortuga. En cuestión de días murieron unos 5.000 caballos. Al respirar, el aliento de los soldados se convertía en témpanos de hielo, los labios se les pegaban y los agujeros de la nariz se les congelaban. Napoleón ordenó retroceder. La ciudad incendiada era tácticamente inútil, dado que la cercanía del invierno hacía insostenible mantener a cerca de 100.000 soldados franceses subsistiendo duramente entre las ruinas de Moscú, por lo cual Napoleón inició la larga retirada el 19 de octubre, tras solo 6 semanas de ocupación.
En la batalla de Maloyarol-Lavets, Kutuzov pudo al fin forzar a los franceses a usar la misma carretera de Smolensk que antes les había llevado al este, para volver hacia occidente. Al mismo tiempo, continuaban bloqueando el flanco sur para impedir a los franceses salir de esta ruta. ¿Fueron los botones de estaños un motivo para perder en Rusia? Ahora demos una clase de química. Hablemos de cómo un pequeño detalle puede provocar una derrota a gran escala. Y hablo del estaño con que eran construidos los botones de los uniformes militares franceses. Algunos elementos químicos se presentan en la naturaleza en forma de diferentes estructuras moleculares, es lo que se conoce con el nombre de alótropos. Uno de los ejemplos más conocidos posiblemente sea el oxígeno, que puede formar una molécula con 2 o con 3 átomos, el conocido como ozono. Otro ejemplo es el carbono, que puede aparecer como grafito, grafeno, nanotubos o bien como los preciados diamantes. Esto también le sucede al estaño, un metal maleable, abundante y económico que hemos usado desde la edad de los metales. Sabemos que por debajo de los 13,2 grados Celsius este elemento químico aparece como estaño no metálico, frágil, quebradizo y de color grisáceo, llamado estaño alfa. Mientras que por encima de esa temperatura es metálico, maleable y brillante, el estaño beta. Este último es el que se emplea en las soldaduras, debido a que tiene un punto de fusión bajo 232 grados Celsius. El paso del estaño beta a la forma alotrópica alfa se conoce como peste de estaño, debido a que se torna más quebradizo y aumenta hasta en una cuarta parte su tamaño, provocando la pérdida de la funcionalidad para la cual fue diseñado. Para que el estaño beta se convierta en alfa es preciso que se enfríe de forma brusca o bien que contenga impurezas en su composición. Los botones de las chaquetas de las casacas del ejército galo estaban fabricados de estaño y cuando las temperaturas descendieron por debajo de los 20 grados centígrados bajo cero el estaño beta se convirtió en estaño alfa. Esta forma alotrópica, muy frágil y quebradiza, provocó que los botones de las chaquetas se convirtiesen en polvo cuando los soldados pretendían abotonarse el uniforme, contribuyendo a la hipotermia y al aumento del número de bajas. Sabemos que Napoleón pretendía ganar antes de que llegara el invierno ruso, por lo que el ejército francés carecía de uniformes de invierno, viéndose obligados a utilizar todo tipo de prendas para guarnecerse de las bajas temperaturas, incluidos los vestidos de mujeres robados durante los saqueos de las ciudades. Los puestos de aprovisionamiento dejados por la Grande Armée en su avance a Moscú tampoco resultaban muy útiles, pues solo contaban con comida y leña para su propia subsistencia. Las tropas que los resguardaban también se unían a la retirada y aumentaban la presión sobre las raciones del ejército. La falta de comida, el clima extremadamente frío, y el hecho que en pocos días casi todo el ejército debiera movilizarse a pie, causó enfermedades, en especial el tifus, y muertes masivas en las filas de la Grande Armée, que en modo alguno podía presentar batalla a las incursiones de guerrillas rusas. Kutuzov desplegó tácticas de guerrillas para hostigar y atacar constantemente a los franceses donde estos fueran más débiles. Las tropas cosacas asaltaban y rompían las unidades francesas aisladas o descolgadas. Las tropas de austríacos y prusianos que habían quedado atrás en el avance a Moscú empezaron a desertar o cambiar de bando, al igual que otros soldados de países ocupados por Napoleón. Esto, ciertamente, reducía el número de soldados que alimentar entre las filas francesas, pero dichos desertores transmitían valiosa información a los rusos sobre el mal estado de la Grande Armée. Se dice que desde los primeros combates hasta la llegada a Moscú, los soldados de Napoleón se hicieron con un gran botín de guerra. Pues, antes de la campaña, Napoleón les había prometido honor y gloria, y el saqueo de las arcas rusas se harían con un gran botín y serían los héroes aclamados en toda Europa, por lo que tenían mucho entusiasmo. Iban a hacer historia junto con su emperador, nada los podía detener, se escribirían libros, novelas, se cantarían las proezas de los valientes de Napoleón. Ya en Moscú,
muchos habían llenado sus mochilas y sacos con lujosos objetos de plata y oro, cuadros y tapetes de terciopelo. Solo era cuestión de tiempo para que los rusos firmaran la paz y volver a sus casas con riquezas y gloria. Pero la paz nunca sucedió. El ejército francés inició la retirada ante el inminente invierno. Debían de ser lo más rápido posible, pues los alimentos escaseaban y no tenían ropa para enfrentar el invierno. Los guerrilleros rusos sorprendían a los franceses, los campesinos los acechaban en los caminos, muchas mujeres rusas contribuyeron en esta pelea, como lo hizo la líder de un destacamento guerrillero, Vasilisa Kozina. Hostigados por los cosacos y las derrotas ante las tropas de Kutuzov, muchos soldados de Napoleón decidieron abandonar sus valiosos botines o no llegarían a escapar del invierno y de Rusia. Por lo que sí, el mayor enemigo de Francia, Napoleón y sus aliados fue el cruel invierno, que de no haberse adelantado, tal vez el emperador hubiese conquistado Rusia. Ante la amenaza de seguir perdiendo al grueso de sus tropas, Napoleón se ve obligado a iniciar la retirada a su ducado vasallo de Polonia, cruzando el río Beresina, encargándole a Ney proteger la retaguardia. El 26 de noviembre, las fuerzas francesas se encontraban estacionadas junto al río y, bajo el mando del capitán Georges Diederich Bethien, comenzó la construcción de 2 puentes provisionales que permitirían el paso de una parte importante del ejército. El mariscal Nicolás Oudinot recibió la misión de distraer a las tropas rusas de Chichagov, brindando tiempo a los ingenieros para completar la construcción del puente principal. Aunque el cruce avanzó rápidamente con la caballería al frente, la retaguardia francesa es alcanzada por el grueso de las tropas rusas, entablándose la célebre batalla del Beresina. El 27 de noviembre, uno de los tramos del puente se rompió, pero los ingenieros franceses lograron repararlo antes del anochecer, permitiendo que el mariscal Davout y el príncipe Eugene escaparan. Finalmente, el 9º cuerpo del mariscal Víctor mantuvo su posición en la orilla oriental, con apoyo de artillería, hasta después de la medianoche, cuando sus fuerzas pudieron reunirse con el resto del ejército en retirada hacia Francia. El 3 de diciembre, una vez alcanzado Molodechno, a 70 kilómetros al noroeste de Minsk, Napoleón publicó el más famoso de sus boletines, el número 29 de la campaña de 1812. Toda la culpa del desastre recaía sobre el clima. Escribió que al descender inopinadamente la temperatura hasta los menos 27 grados centígrados, las monturas de la caballería, la artillería y de transporte perecían todas las noches, no a centenares, sino a millares. Fue necesario abandonar y destruir gran parte de nuestros cañones, municiones y provisiones. El ejército, tan admirable el día 6, era muy diferente el 14, casi sin caballería, sin artillería y sin transporte. Durante las siguientes semanas, los remanentes de la Grande Armée fueron aún más diezmados. Todos los hombres de Ney caen presas del pánico y huyen en desbandada, mientras que él queda solo en su posición armado con su sable y una bayoneta. Su lugarteniente echa en cara a los soldados su cobardía y les conmina a volver, pero solo consigue que 12 de ellos permanezcan en la línea de batalla. Rápidamente montan una trinchera tras la que se parapetan y desde ella logran retrasar el asalto de los cosacos, lo que permite huir a la mayor parte del ejército. El 14 de diciembre de 1812 fueron definitivamente expulsados los franceses y aliados del territorio ruso al cruzar el río Niemen. Cerca de 2.000 españoles mercenarios, que habían decidido integrarse en el ejército francés, se unieron a los rusos cuando el zar Alejandro les ofreció la oportunidad de alistarse en sus filas. Cuando los artificieros franceses vuelan los puentes para evitar que los rusos sigan la persecución, Napoleón no sabe aún si Ney ha podido escapar o no, por lo que exclama: «Tengo 300 millones de francos en las Tullerías. Bien, los daría todos con tal de que me lo devuelvan». Pocas horas después, Ney consigue presentarse ante el emperador, informándole que ha sido el último soldado francés en cruzar el puente de Kovno, justo antes de su voladura, por lo que un emocionado Napoleón exclama:
Francia está llena de hombres valientes, pero ciertamente Ney es el más valiente de entre los valientes. Solo 58.000 de los hombres de Napoleón sobrevivieron a la campaña rusa, poco más del 20% del total. Una gran parte de los contingentes austriacos y prusianos se retiró con pocas bajas, mientras que en comparación las pérdidas francesas fueron desproporcionadamente altas, siendo mayores las bajas sufridas en la retirada que en el combate. Y aunque las pérdidas rusas en las pocas batallas a campo abierto fueron al menos comparables con las francesas, las pérdidas civiles a lo largo de la parte de Rusia devastada por la guerra fueron muy superiores a las bajas militares. En total, contra las estimaciones iniciales que indicaban varios millones de muertos, hubo alrededor de 1 millón de muertos divididos casi a partes iguales entre rusos y franceses. Las pérdidas militares se sitúan en 300.000 franceses, 70.000 polacos, 50.000 italianos, 80.000 alemanes y tal vez unos 450.000 rusos. Y, aparte todos de las pérdidas humanas, los franceses perdieron casi 200.000 caballos y más de 1.000 piezas de artillería. En los meses siguientes reclutaría un ejército de 400.000 franceses apoyados por 250.000 de soldados aliados para disputar el control de Alemania en una campaña aún más larga. Con los generales enemigos evitando el combate, Napoleón no fue derrotado sino hasta la decisiva Batalla de las Naciones, del 16 al 19 de octubre de 1813, y aún así, continuó luchando en la campaña por la defensa de Francia en 1814, que terminaría en su primer exilio forzoso tras perder en la Batalla de París, que irónicamente fue capturada por el ejército ruso y sus aliados, cuyos términos de rendición fueron pactados principalmente por Alejandro de Rusia. Un siglo y medio después otro imperio poderoso comandado por un admirador de Napoleón trataría de repetir tal proeza, reuniendo a un gran ejército europeo, pero en invierno se impuso otra vez. Hasta aquí el video de hoy, soy Alexios y los espero en un próximo programa para juntos aprender sobre hechos trascendentales que cambiaron la historia de la humanidad y ver sus consecuencias desde una perspectiva más detallada. Síganme para más y denle a la campanita y un like.